En GoMind entrenamos no solo el cuerpo, la parte condicional, la parte física, sino también el cerebro para que aprenda a desarrollar mejor las habilidades cognitivas. Messi igual, ni es el más alto, ni el más rápido, ni el más ágil, pero él tiene la capacidad natural de resolver el juego, verlo de una manera diferente al resto. Por eso es Messi. Cuando viene a vos una persona con estas características, ¿cómo empezás vos a trabajar eso? ¿Cuáles son las habilidades, las herramientas y cómo lo vas llevando ahí? Porque es una hora muy psicológica de confianza, yo he visto. Para mí lo más importante hoy en día que tiene que tener un entrenador es la gestión del grupo. Y eso no es una habilidad futbolística, táctica, es una habilidad humana. Yo creo que uno de los problemas más grandes a nivel psicológico que tienen los jugadores o los atletas es que no han aprendido a vivir el presente. Es una frase que ya es como cliché, pero en el deporte es la esencia del rendimiento. Ser futbolista, por lo menos en Costa Rica, casi que todo niño en algún momento soñó con eso. Y a veces uno ve la vida de estas figuras y uno dice, si yo tuviera esa vida. Pero estas figuras, su realidad es mucho más humana de la que uno cree, ¿verdad? Somos mucho más parecidos de lo que uno cree a veces. Hola, muy buenas, bienvenidos al Ignite Podcast. Una semana nueva, el episodio número 19. Hoy estamos con un invitado nuevamente muy especial. Hoy vamos a tocar un par de temas que para nosotros son bastante entretenidos, importantes también y muy, muy emocionado. Aquí tenemos a Andy nuevamente, el señor Controversia, el famosísimo. ¿Cómo estás, man? Todo bien, madre, pura vida. Contento, igual, emocionado. Y hoy estamos acá con Eddie. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Yo emocionadísimo de estar aquí. Ahí venimos hablando hace rato. Yo le digo, ¿cuándo tengo que venir? Ya quiero ir. Pero bueno, ahí estamos aquí y feliz de compartir un poquito lo que nos apasiona. Así que encantado, gracias. Buenísimo. Eduardo Rubenstein, ¿verdad? Rubenstein es. Sí, Cualquiera de los perfecto, dos. está perfecto. Eduardo es, psicólogo deportivo de la liga, ¿verdad? Y también tiene un proyecto, una empresa, digamos, también un gimnasio que se llama GoMind. Así es. En donde se ha hecho un enfoque un poco más, un enfoque diferente hacia el ejercicio, ¿verdad? Comentarnos un poco sobre ese proyecto, man, cómo funciona, cómo es. Sí, GoMind nace hace 10 años. Ahora en enero cumplimos 10 años. Y es un centro de entrenamiento físico-mental, digamos que así lo denominamos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, yo soy especialista también en neurociencia aplicada al deporte. Eso quiere decir que en GoMind entrenamos no solo el cuerpo, la parte condicional, la parte física, sino también el cerebro para que aprenda a desarrollar mejor las habilidades cognitivas, digamos, en fatiga, o sea, haciendo ejercicio, ¿verdad? Entonces, atención, concentración, memoria, la capacidad para tomar decisiones estando cansado, digamos que en varios deportes es bastante obvio, la necesidad, es lo que entrenamos, ¿sí? Entonces, es la mezcla entre actividad física, mientras le agregamos estimulación cognitiva para fusionar, digamos, ambos sistemas y que actúen en cohesión para que nos den mejor rendimiento a aquellas personas que entrenan de esta forma. Lo chiva es que no aplica solo para atletas, porque uno pensaría que para deporte es muy obvio lo que les estoy diciendo, pero a todos nos viene bien mejorar estas habilidades, atención, concentración, memoria, ¿verdad? Entonces, realmente es una metodología súper rica en cuanto a su capacidad de adaptarse a cualquier persona, a niños, ¿verdad? A adolescentes o preadolescentes que todavía hacer ejercicio hay que hacerlo de manera diferente, controlada, etcétera. Adolescentes que están en academias practicando algún deporte y quieren mejorar en ese deporte, etcétera. Adultos que pasamos todo el día trabajando y pensando y, ¿verdad? Y toda la parte de salud física es muy obvia y nos la venden por todo lado, pero mantener ese cerebro sano pues también es bien, bien importante. Sí. Y adulto mayor también es bastante clave, ¿verdad? Hay bastantes estudios que nos demuestran
la capacidad de la metodología para, por ejemplo, retrasar la aparición que vaya a tener una persona adulta mayor de enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo. Entonces, es como fortalecer muchas cosas, ¿verdad? Que hoy en día se sabe que vienen con la adultez mayor y así con toda población. Al final es bastante chiva porque es súper lúdica la metodología, es muy divertido entrenar de esta forma. Sí. La gente ni se da cuenta que está entrenando porque está resolviendo un montón de juegos, un montón de tareas y varas que los entrenadores les van dando. Y al final está haciendo doble trabajo, el físico, ¿verdad? Aeróbico, incluso de fuerza, condicional, ahí se va mezclando, esa es lo chiva de la metodología, lo benevolente de la metodología y la parte cognitiva, como les digo. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace como el proyecto? Me da curiosidad. Sí, es súper, súper curioso. Yo hice una pasantía hace muchos años en el Saprissa, como psicólogo del deporte, empezando a empaparme en eso con el psicólogo del deporte que estaba en ese momento en Saprissa. Él me lleva a conocer de la rama y investigando juntos y averiguando diferentes cosas que hay en el mundo del deporte propiamente, del rendimiento deportivo, de fútbol en ese momento, di con un lugar en Argentina que aplica esta metodología, neurociencia aplicada al deporte. Entrenamiento cognitivo-motor se llama. Y empecé a investigar porque apenas vi los videos de esa gente trabajando, me volví loco, digamos, y dije, pucha, esto es increíble, esto es la solución para tantas cosas que uno ve en la cancha, ¿verdad? De deficiencias de nuestros jugadores. Y así fue, renuncié al brete, me fui a Argentina, yo trabajaba en psicología organizacional en ese momento, en IBM, siendo reclutador. Y dije, o sea, no puedo... Esto es lo mío. Esto es lo mío. Sí. Esto es lo que yo quiero hacer. Renuncié al brete, me fui a Argentina a capacitar, a conocer el chante. Me hice muy cercano al dueño, digamos, y al creador de esa metodología de ese lugar. Y empecé a empaparme del tema y dije, me vine a Costa Rica con la idea de traerme ese mismo lugar aquí. Pero el modelo de negocio, digamos, era muy diferente, era un nicho solo para atletas de alto rendimiento, que aquí es imposible tener un negocio solo para atletas de alto rendimiento, etc. Entonces decidí tropicalizar, digamos, la idea y saqué la especialidad de esta en neurociencia aplicada al deporte y ya entendiendo todo conceptualmente, armamos GoMind como... para cubrir esa necesidad no solo para atletas, ¿verdad? Sino para toda población que quiera como entrenar y tener esa salud mental, digamos, mucho más depurada. Sí. Está ahí en Escazú, ¿verdad? Sí. Me parece que lo he visto en Plaza Escazú. Estamos en Plaza Florencia, queda como a 200 metros del back de Huachipelín, ahí en La Paco, cerca de La Paco. Ok. Ahí estamos, sí. Que tuanes esto, porque yo creo que es algo a lo que la mayoría de la gente, sobre todo los aficionados, bueno, nosotros somos aficionados, no le da tanto énfasis a esta parte, ¿verdad? Solo a la parte física de los atletas. Entonces, que tuanes esa parte, ¿verdad? De dar ese enfoque y entender que eso es parte para poder ser un atleta de alto rendimiento, sobre todo, ¿verdad? En los lugares más profesionales de Europa, donde se practica tal vez, sobre todo el fútbol. Todo eso tiene que ver, ¿verdad? La gente que no sabe tal vez no se entera de lo importante que es esto. No solo el físico, sino la mente. Inclusive puede ser hasta más importante, ¿verdad? Sí. Yo siempre doy el ejemplo como de los jugadores estrella, ¿verdad? Los cracks. Y ahorita estamos hablando de fútbol, pero aplica para cualquier deporte, ¿verdad? Uno se pone a pensar y... en cada deporte hay estas figuras demasiado sobresalientes del resto, las estrellas. Sí, digámoslo, Jordan, LeBron, sí, Curry, Messi, Cristiano, todos estos. Y si uno se pone a pensar y divide, digamos, las habilidades que tiene que tener un deportista en esos deportes específicos, no son los más rápidos, no son los más ágiles, no son los más fuertes, no son los más altos, ¿verdad? Entonces uno va como descartando esas habilidades físicas o condicionales que tiene que tener un atleta y uno se da cuenta al final que lo que los hace estrellas es su cerebro, realmente, no es su capacidad condicional,
porque hablemos de básquet, por ejemplo. Yo siempre doy el ejemplo de Curry, ¿sí? Stephen Curry, el jugador ese pequeñito de los Warriors, ¿verdad? Dinastía más reciente que ha habido. Sí, el básquet es más mi ídolo de FIFA, ¿no? Bueno, Curry yo siempre lo doy como ejemplo porque él no es el más alto y él está en un deporte donde históricamente los más altos y los más fuertes eran los mejores, ¿sí? Bueno, Jordan tenía esas habilidades, pero también tenía la capacidad de resolución del juego. Pero era un juego que se resolvía debajo del aro, ¿verdad? Así se jugaba básquet antes. Sí. Él era pequeño, entonces debajo del aro no podía resolver el juego. ¿Qué fue lo que hizo él? Alejarse del aro lo más posible y entrenar para poder resolver el juego de una mejor manera fuera del aro. Sí, entonces transformó el básquet. Sí, el Curry literalmente revolucionó el básquet por completo. Sí, entonces es esa capacidad de entender el juego de una manera donde él evalúa sus posibilidades, sus herramientas y lo adapta de tal forma para resolverlo de la mejor manera. Messi igual, ni es el más alto, ni el más rápido, ni el más ágil, ¿verdad? Pero él tiene la capacidad natural de resolver el juego, verlo de una manera diferente al resto. Por eso es Messi. Entonces es el cerebro lo que los hace diferentes, no es la habilidad física propia, que es lo... paradójicamente, donde más énfasis hay en la preparación, ¿verdad? Deporte físico, deporte aeróbico, deporte fuerza, deporte, ¿verdad? Y estas habilidades. Pero ahora vino esta rama de la ciencia, ¿verdad? Del estudio de todas del cerebro propiamente y del sistema nervioso, a decirnos, hey, esto se puede entrenar también. Entonces, por eso es que ha sido, si lo estudian, si lo buscan, digamos, en internet, se darán cuenta que la neurociencia aplicada al deporte es una de las ciencias con mayor crecimiento en los últimos 10 años. Y es justamente porque ha tenido esta capacidad de entrenar estas habilidades y hacer más atletas más capaces de resolver las cosas con evidencia. Sí. Y no sé qué tan de la mano sea la parte, ¿qué pensás? La parte cerebral de la parte de mentalidad. Claro. Porque, digamos, pienso en Brady. Brady es lo más grande que ha visto el fútbol americano. Sí. Y Brady fue piqueado en el draft en una 6ª ronda. O sea, Brady literalmente sale de la U sin que nadie espere nada de él. No sale como estos otros más que han llegado a ser titulares desde el año 1. Como LeBron. O sea, fue drafteado y se sabía que era... Ajá, exacto. Brady ni se sabía quién era. O sea, era un mae nobody, ¿sabes? Sí. Tiene su oportunidad de entrar de titular porque se jode el quarterback titular de los Patriots. Sí. Nunca más volvió a ver la banca y tiene 7 anillos. Tiene más anillos que cualquier equipo. Ningún equipo tiene la cantidad de torneos que ese mae tiene. Eso no lo sabía. Entonces, sí, a mí me llama mucho... El tema de Brady me llama mucho la atención porque Brady tiene más campeonatos que cualquier equipo. O sea, tiene más títulos que cualquier equipo. Y Brady sale de college sin ser nadie. O sea, no, es drafteado en la ronda número 6. Entonces, pero cuando llega, la mentalidad de Brady es otra, ¿verdad? Y era un mae súper tieso porque no era atlético de estos que agarran la bola y se quitan gente y corren y así. Pero tenía esta lectura que vos decís, como sabía cómo resolver el juego, pero además era como una mentalidad ganadora. Esto de que por más gacho que estuviera todo, lo lograba sacar adelante. Que yo eso no sé si vos lo ves igual, yo lo veo también como un toque separado, porque para mí, por ejemplo, eso es lo que tiene Ronaldo, ¿sí? Que no sé si lo tiene Messi, por lo menos para... Cristiano, eso. Sí, Cristiano, ¿verdad? Cristiano tiene esta vara de que... Ya me pone a hablar de estas varas. No, pero es que, bueno, no sé, quiero escuchar tu opinión, pero... Creo que pueden haber algunos que también son muy buenos resolviendo el juego, pero que cuando cuando las balas no salen... Ellos tienen otro nivel, o sea, sí, ellos hacen que salga, ¿verdad? No sé si será lo mismo entrenamiento cerebral o si será otro set de habilidades. O sea, están combinados porque es muy difícil desligarlos, porque cuando usted se ve capaz de entender y resolver o tener la respuesta de resolver el juego... Eso le da confianza, eso le da seguridad y eso lo motiva a querer hacerlo. Entonces ahí se mezcla la parte emocional o la parte psicológica. Sí, es más emocional, esa otra parte. Exacto, es la parte psicológica, no la parte como
neurológica. Ajá. ¿Se entiende? Entonces, sí. se mezclan las dos. Al final es muy difícil separarlas, pero sí se trabajan de manera separada. Ajá. O sea, una cosa es trabajar todas estas habilidades psicológicas para mejorar en el deporte, la mentalidad, digamos, y la fuerza mental a nivel emocional. La resiliencia. Exacto, la resiliencia, lo que te decía, la motivación, la seguridad, la autoconfianza, estas variables. Sí. Pero luego tenemos todas las habilidades cognitivas propiamente, como de los procesos que ocurren en el cerebro. Pero la particularidad es que estos procesos cognitivos siempre se van a ver afectados positiva o negativamente por las emociones. O sea, las emociones van a ser como juez de si esos procesos cognitivos van a poder llegar a buen puerto o no. Porque afectan todo. Cortisol mata todo, llamo yo, ¿verdad? Entonces, cualquiera de los microprocesos que uno entrena para un proceso como la toma de decisiones, ¿verdad? Porque ese proceso de toma de decisiones está dividido en pequeños procesos. Todos esos pequeños procesos se ven afectados si hay emociones de por medio, positiva o negativamente. Entonces, la parte emocional se vuelve igual o más importante que todo lo que venimos hablando, definitivamente. Brady tenía la particularidad que cognitivamente era muy alto, digamos, a nivel de entendimiento del juego y todo esto de la capacidad para tomar decisiones y resolver, pero logra alinear la parte psicológica, o sea, la parte emocional, digamos, detrás de todo esto. Y también construye una rutina, ¿sí?, diaria de trabajar todas estas cosas, cosa que no todos hacen, ¿verdad? Entonces él cultiva estas herramientas día a día y así con la nutrición y así con la hidratación, o sea, hay métodos de dietas de Brady, etcétera, porque entiende él que cada cosa tiene que trabajarse con ese nivel de detalle para que llegue a ser lo que fue, ¿verdad? Entonces, eso lo hace diferente al resto, ¿verdad? Cuando un jugador, hablemos de fútbol o de cualquier deporte, ¿verdad? Cuando un jugador es muy bueno físicamente y tiene mucho talento, ¿es normal que él deje a un lado estas cosas? ¿O vos has visto que tal vez, dependiendo de la situación, más bien le dé más enfoque a eso? ¿Qué cosas? Estas habilidades psicológicas, mentales. O sea, yo digamos, me imagino una persona que tal vez no es buena mentalmente, es débil, que se cae en los momentos donde en un partido, ¿verdad? Empiezas, te meten 2 goles al principio y te caes. Un pecho frío. Un pecho frío que llaman hoy en día, ¿verdad? Sí. Hay varios, ¿verdad? En el fútbol nacional e internacional. Y en todos los deportes. Es muy humano, creo yo, Sí. si no lo desarrollas. Sí. Cuando viene a vos una persona con estas características y que tiene el talento de nuevo, ¿cómo empezás vos a trabajar esto, man? ¿Cuáles son las habilidades, las herramientas y cómo lo vas llevando ahí? Porque es una hora muy psicológica de confianza. Yo he visto, vos ves al Barça, por ejemplo, que antes estaban con Xavi, se caían los maes. Los maes se caían en todos los partidos cuando empezaban perdiendo, no tienen una mentalidad fuerte. Entra este nuevo entrenador, Hansi Flick, y los maes pueden ir perdiendo 2-0 en los primeros 20 minutos que los maes remontaban. El año pasado remontaron todos los partidos. Hay algo, o sea, ¿cómo usted hace eso, man? Podríamos hablar horas de esa respuesta porque tiene un montón de factores alineadas. Pero a nivel individual, digamos, ahora que me decías de un jugador que llega buscando mejorar estas cosas, que tiene talento, pero le cuesta, etcétera, a nivel psicológico, ese tipo de cosas, ahí hay un trabajo que hacer. Y normalmente uno evalúa un poquito el contexto del jugador porque en el deporte hay como varios actores, ¿verdad? Dentro de la vida del futbolista. Entonces uno tiene que evaluar muy bien cómo son las relaciones de estos actores con el jugador, ¿verdad? Con el atleta. Y esos actores son desde directivos, el cuerpo técnico, el entrenador, ¿verdad? Los árbitros, la familia, ¿verdad? Que tiene un papel importantísimo. Entre más jóvenes, más importante el papel. Y entonces uno empieza a descubrir cómo ese jugador construyó su identidad como jugador.
Y ahí lo que uno también empieza a evaluar es las diferentes construcciones mentales que tiene el jugador alrededor de diferentes aspectos del juego, ¿verdad? Entonces, es la evaluación de los pensamientos, porque como psicólogos, digamos, entendemos que el pensamiento es el detonador de la emoción, ¿verdad? Entonces, tenemos que identificar cuáles son los pensamientos limitantes que está teniendo el jugador y trabajamos con reestructuración cognitiva y muchas herramientas para darle vuelta, digamos, al pensamiento y que vaya construyendo pensamientos potenciadores y no limitantes, ¿verdad? Entonces, por ahí se empieza y hay un montón de técnicas que se utilizan para que el jugador vaya haciendo ese cambio de chip, ¿verdad? Y empiece a conciencia a ver las cosas de una manera diferente, donde pueda, digamos, aceptar el error, donde pueda ver el error como parte del proceso, donde aprenda que su identidad no se construye dependiendo de si gana o no gana, y un montón de rollos a nivel individual. Pero ahora dabas un ejemplo, por ejemplo, del Barça, ¿sí? Que ahí hay un trabajo grupal que hacer, ¿sí? Porque es un deporte colectivo. Entonces ahí es muy influyente la manera en la que el entrenador pues manda su mensaje, la forma en la que lo expresa y la forma en la que lo trabaja. Y ahí hay un papel clave del entrenador que es la convicción al grupo, ¿verdad? La convicción de su idea de juego, pero también la convicción de que nos alineemos todos a estos objetivos que propongo, y si él logra que el grupo lo siga, digamos, en ese sentido, pasa lo que pasó con el Barcelona, ¿verdad? Que para mí también es un fenómeno muy, muy claro de un mensaje que no, tal vez sí lo querían hacer, pero no había tanta convicción de que fuera la solución a lo que estaba sucediendo, ¿sí? Ojo, estamos especulando, ¿verdad? Porque no estamos ahí adentro. Sí, es muy pero difícil. es muy claro como llega otra figura ajena a la cultura, ajeno al país, etcétera, pero ese equipo empieza a carburar y todos empiezan a tener un mejor rendimiento, ¿verdad? Entonces, tiene que haber convicción de parte de los jugadores de querer, ¿verdad?, seguir el lineamiento que trae el entrenador. Y eso no es solo en el juego, sino a nivel emocional, a nivel de conexión entre ellos, a nivel de conexión con él y un montón de otras cosas que juegan en un grupo. Y es vacilón porque, digamos, Xavi es una leyenda del Barça, ¿sí? Y no podríamos, a veces uno diría, bueno, al ser una leyenda del equipo en donde está, podría hacérsele más fácil esto de que le compren su idea y que la gente crea en él, ¿verdad? Que yo creo que pasó parecido cuando el Chelsea intentó con Lampard de entrenador y tampoco salió bien, ¿verdad? A como han habido otros como Zidane en donde sí salió bien, ¿verdad? Pero tal vez uno pensaría eso, que por ser la figura, o bueno, acá también ha sucedido cuando el Pate agarró Saprissa, que bueno, podrán haber varios factores por los que al final no fue tan bueno como otras figuras. Igual Wilmer tuvo su momento con la masculina de la liga, pero uno tiende a pensar eso, ¿verdad? Estas figuras que en cancha representaron tanto como entrenadores podrían también representar mucho para la institución y no siempre pasa, no siempre funciona, ¿verdad? Entonces hay algo más que la carrera como futbolista que tuvo con la institución. Totalmente. Pero es que eso es lo que decía, porque, por ejemplo, el caso de Xavi, él empezó muy bien. Creo que al inicio el equipo le compraba la idea, tenía convicción. Pero Fue hay un campeón, momento, fue campeón de liga. En su segunda temporada. Y aquí va mi pregunta, porque en algún momento sucede un quiebre dentro del camerino, que se cae la idea, y ahí es donde tengo dos preguntas para vos. La primera, ¿cuáles son esas herramientas necesarias, absolutamente necesarias, de un entrenador que tiene que tener a nivel psicológico para liderar un camerino que a pesar de estas cosas pueda seguir esa convicción o regresar la convicción y que los jugadores vuelvan a comprar la idea y sigan con el proceso? ¿Y qué se hace en esos momentos? Cuando ya todo parece que estamos muy bien, de un pronto a otro se cae el equipo, que yo creo que pasa muy seguido en el fútbol. O sea, en una temporada no vas a estar ganando todos los partidos todo el tiempo. En algún momento va a haber un bajón. Es responsabilidad del equipo, el entrenador, la psicología, los encargados de esa parte, de ayudar a que vuelvan a subir. ¿Cómo se trata todo eso? Para mí lo más
importante hoy en día que tiene que tener un entrenador es la gestión del grupo. Y eso no es una habilidad futbolística, táctica, ¿sí? Es una habilidad humana, es el liderazgo, ¿sí? Pero la gestión del grupo es lo más importante. Y para ser todavía más específico, si tiene una gestión adecuada con los suplentes, tiene el 90% del camino ganado, ¿sí? Porque en el fútbol o en cualquier deporte, el trabajo con aquellos que no ven la recompensa del día a día el fin de semana es el reto más grande, ¿sí? Porque ahí es donde empiezan a quebrarse los camerinos, ahí es donde tenés a uno que piensa que sí debería estar jugando y que todas las decisiones son en su contra. Empieza el egoísmo, ¿sí? De la persona, como cualquier ser humano, de ponerse a sí mismo como primero, velar por sus propios intereses, y donde esa evaluación es negativa o está en su contra, hay un problema conductual, hay un problema emocional en la persona que comparte con otros, porque no es el único, ¿sí? Entonces ahí es donde empiezan a hacerse bandos, grupos, donde nosotros somos los que estamos en contra del entrenador, nosotros somos los que compramos la idea del hombre, ¿verdad? Entonces, esa gestión, para mí, en mi experiencia, y en lo que he podido estudiar de casos también de afuera, etcétera, en deportes colectivos es lo más importante. Cómo conectar con las personas para que se vuelva genuina, digamos, la idea de entre todos queremos alcanzar lo mismo y ayudémonos entre todos. Cuando yo logro identificar las necesidades de mi compañero y yo digo, no, yo por este mae me mato para que este mae logre conseguir esto que está buscando porque se lo merece. Sí, entonces mi voluntad cambia, ya no es solo porque yo quiero conseguirlo, sino porque yo quiero que el otro lo consiga. Cuando eso sucede, como te digo, el 90% del camino va bien encaminado. Luego viene el fútbol, luego viene el juego, luego viene la táctica, luego viene la estrategia. Pero a la hora de desplegar el esfuerzo de los jugadores y de jugar como equipo, eso es lo más importante, ¿verdad? Sí, como que una persona podría ser un genio táctico, Sí. que si no tiene estabilidad de conexión... Ya ha pasado muchas veces. Hay muchos entrenadores que son genios tácticos, pero que ahí van rotando de equipo en equipo porque la parte de gestión, pues, se ha demostrado que no lo han logrado tanto. Algo así, a lo que he entendido en el periodismo, le acaba de pasar a Chope, ¿verdad? Bueno, Algo puede parecido ser. por ahí, porque lo que he escuchado es que él como gestor tiene conflictos en los camerinos y demás, pero que tácticamente tiene mucho mundo. O sea, Sí. estuvo en Inglaterra y tiene un sistema de juego muy bueno. Pero lo que he entendido tiene problemas con los camerinos. Entonces, ahí responde a tu pregunta también, ¿por qué esas figuras más grandes a veces tal vez no lo logran? Y ahí viene el ejemplo contrario, Zidane. Uh-huh. Zidane, la conexión con el jugador y con el grupo era única. O sea, hay un montón de documentales y de cosas y usted ve que ese grupo era uno y él era demasiado, o sea, luz en la sala y todo el mundo, es una figura realmente muy relevante, pero él era muy cercano con los jugadores y esa convicción de juntos sacar esta tarea, los llevó a ganar todo lo que se podía ganar, ¿verdad? Únicos. No sé tácticamente qué tan grande o más grande que el resto con los que competía era. No creo, ¿verdad? Uh-huh. Porque los otros son genios tácticos, ¿verdad? Pero Allegri, los italianos y Guardiola, etcétera. Exacto, ahí está el ejemplo. Uh-huh. Pero él supo él entendió que el Real Madrid no necesitaba tanto eso, porque los jugadores la calidad la tienen. Pero él entendió que si el Real Madrid conectaba como equipo, ahí se demostró, digamos, en resultados. Sí. Era eso lo que necesitaba el equipo. Ahí estaba Keylor. El equipo de Keylor, man. Sí. Champions. Exacto. Champions. Sí.
Exacto. Entonces esta parte de gestión para mí yo creo que es lo más importante. Lograr la conexión con los jugadores, lograr que conecten entre ellos y lograr que compren, si se puede, digamos, la idea de que por este camino, si vamos todos, lo vamos a alcanzar. Esa convicción. Sí, ahorita se me ocurre un tema que puede ser como hasta cultural, o sea, puede instaurar un tema cultural en una organización, ¿verdad? Porque ahorita se me viene el ejemplo de Detroit en la NFL. Sigo mucho el fútbol americano. Y Detroit era un equipo perdedor toda la vida, ¿sí? Hace unos 3 años cambian... vamos a ver, los dueños de Detroit son los mismos dueños de Ford, de los automóviles. La dueña de verdad, como Sherman de Ford, era la de Detroit. Y la madre se retira y se lo deja a la hija. Que la hija tenía como, no sé, 50 años, 40 años, qué sé yo, no sé. Entonces ahí cambia todo y trae un entrenador nuevo que nunca ha sido entrenador. Hoy en día el man es una figura en la NFL y tiene esto, ¿verdad? Porque mucha gente ha dudado de él tácticamente. De hecho, la temporada pasada todos los coordinadores a él, no fue que le renunciaron, fue que tienen tan buenos resultados que otros equipos los toman para que sean entrenadores ya a cabeza, head coach. Y surge esta duda, ¿ahora cómo va a ser sin los coordinadores que son los que diseñan las jugadas? Y arrancó la temporada y sigue siendo la misma fuerza, sigue siendo el mismo ímpetu, y los equipos donde están los coordinadores están caídos. Entonces, y él tiene esta cualidad de unir a la gente, de ser uno a uno con ellos. La gente empezó a meterse a las conferencias de prensa de Detroit solo para verlo hablar, porque tiene como esta... No sé si es un carisma, no sé si es natural o si es carisma, man. Sí, ¿verdad? Es como... debe ser natural, ¿verdad? Debe ser algo que se trae, no algo tanto que se puede desarrollar. ¿Qué piensa usted? Sorry que lo interrumpa ahí, pero ¿qué piensa de eso? O sea, es como el talento del jugador, el que lo trae, que lo aproveche, ¿verdad? O sea, definitivamente. Sí hay herramientas que uno puede ir desarrollando y como todo uno puede aprender a comunicar mejor, ¿verdad? Pero sí hay gente, digamos, que definitivamente que lo trae y ya por naturaleza tiene esa conexión o esa capacidad de conectar con la gente más que otra. Ahora, yo también creo que las personas que llegan a jugar para vos tienen que pasar un filtro cultural ahí también, ¿verdad? O por lo menos así es como yo lo he visto en este tipo de organizaciones. No necesariamente te traen al jugador más dotado, pero sí te traen al jugador que hace match con esta cultura que se está estableciendo. Así debería ser en el mundo ideal psicológico del psicólogo del deporte. Así debería ser. Cada institución con su cultura y su manera, digamos, de trabajar. Y no solo el jugador. O sea, el nuevo entrenador también debería pasar por un filtro para que se adapte a la institución. No que toda la institución de repente cambie su estructura de valores y todo para adaptarse al entrenador de turno. Sí, o a un jugador mega estrella ahí que sí, ese es el mundo ideal. Hoy en día es difícil porque los resultados nos han comido la cabeza y son los que mandan, digamos, en la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, muchas veces se pasa por alto eso, pero así debería ser. Bueno, pero pienso en el Barça y el Real. Para mí el Barça y el Real son buenos ejemplos de ambos. O sea, los dos son un buen ejemplo, porque los dos tienen culturas muy distintas, pero a lo largo de los años han sido fieles a sus culturas. Incluso el Barça en su parte más gacha de hace algunos años seguía hasta cierto punto, y creo que cuando fallaron mucho fue por no ser fieles a su cultura, ¿verdad? Y el mismo Real, ¿verdad? Que al Real le han criticado esta vara de sacar jugadores que dieron un montón cuando ya no son, ¿verdad? ¿Verdad? Y Florentino nada más dice, y no, jale, o sea, yo me traigo otro. Esa es la cultura, ¿verdad? Y el Real ha tenido estrellas enormes que no han sido más grandes que el club. No. Exacto. Y yo creo que la cultura pasa por ahí, ¿verdad? Lo más grande que hay es este escudo. Es la institución. Y puede venir la mega leyenda que hizo historia mundial, ¿verdad? Y ganó absolutamente todo y metió todos los goles del mundo, pero si de repente ya no nos da, es más grande el club y vendrá la nueva estrella. Y es diferente. El Barça, por ejemplo, creo que decís algo que para mí también lo comparto, que es que cuando se alejó más de su esencia y empezó a fichar más de afuera y de afuera, creo que
calza con los malos resultados y toda esta racha, digamos, negativa. Ahora, por ejemplo, con Hansi Flick, él más bien vuelve a ver hacia adentro y empieza a sacar el provecho del talento en casa, ¿verdad? Y empiezan a surgir los Gavi, los Pedri, etcétera. Lamine, exacto, y reconecta otra vez con la cultura y todo camina. Sí, a mí me surge la duda de si esa cultura se está perdiendo un poco en este país, por eso que vos estás diciendo de que somos muy resultadistas, o sea, se ve en Heredia, o sea, si no ganan 5 partidos seguidos ya, mae, sí, Jafet es entrenador mínimo una vez al año. No, mae, y ahora más, o sea, mae, pero mi punto es, esa cultura se está perdiendo porque inclusive hasta con los gerentes deportivos he visto que a la hora de fichar no toman en cuenta eso que estamos diciendo de fichar a alguien acorde a lo que se está buscando dentro del camerino, ¿verdad? En Saprissa se vio con algunos fichajes no hace mucho que entraron y todo el mundo decía, ¿quiénes son estos madres? No entran, no caben. Entonces, es como, ¿por qué es que eso ha ido pasando? ¿Qué ha pasado en el fútbol nacional? Que hasta en la selección, o sea, en las divisiones menores dejamos de ir a mundiales. Es un tema psicológico, es un tema de organización. ¿Cómo lo ves vos de esa parte? Es un tema de dirigentes. Y es un tema de decisiones que se han venido tomando ya desde hace años que han dado con este resultado en el que estamos todos inmersos. Y tiene que ver para mí, con el formato del campeonato. Sí. Sí. Desde que el campeonato empezó a ser en formato de torneo corto, se priorizó, se empieza a priorizar los resultados, primero a nivel deportivo, pero la parte económica, ¿verdad? Cada 6 meses hay un campeón, cada 6 meses hay una final con 4 partidos de estadio lleno, se mueve la plata, se mueven los patrocinios, se mueve la televisora, sí, hay muchas cosas, ¿verdad? Alrededor del negocio del fútbol que lo vuelve muchísimo más rentable, pero trae como consecuencia la obsesión con el resultado inmediato, ¿verdad? Entonces, todo lo que pueda hacer para mejorar una institución que requiera un proceso, no se puede, ¿verdad? Sí. Porque un proceso requiere tiempo, un proceso requiere inversión, un proceso requiere paciencia, trabajo, y eso en 6 meses, pues, es muy difícil, ¿verdad? Y hay equipos que entendieron cómo se juega el juego del torneo de Costa Rica y uno lo ve con los resultados internacionales de los clubes, ¿verdad? Donde hay equipos que hace muchos años, 20 años, no trascienden, más bien todo lo contrario, ¿verdad? Nos ha ido muy mal internacionalmente, hasta ahora que la liga está retomando la parte internacional, ¿verdad? Pero anteriormente era un ridículo de todos. Sí. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que la maquinita seguía funcionando perfectamente si ganaban el campeonato nacional cada 6 meses. Entonces, todo el enfoque mercadológico, estratégico, etcétera, era que si ganamos en 6 meses, tapamos el sol con un dedo, todo sigue perfecto y vámonos, ¿verdad? Y la maquinita sigue funcionando perfecto. Y así es como se ha construido, digamos, toda esta mediocridad para mí, ¿verdad? Sí, es que es una mediocridad, man, de obtener los resultados lo más rápido posible a toda costa. Sí. No importa qué suceda en el camino. Lo que ha sucedido en el camino es, lamentablemente, jugadores con más limitaciones, menos preparados, porque no hay tiempo para prepararlos, ¿verdad? Entonces, sí, también están más tranquilos porque, ¿verdad? Ahora lo hablábamos, el torneo está hecho para ganarse en un partido, no en meses, ¿verdad? Por ejemplo, yo veo la Premier, a nivel de fútbol es lo que más me gusta ver, y uno ve semana a semana, ¿verdad? Semana a semana el esfuerzo, semana a semana la dedicación para mantenerse en esos puestos donde tenés un chance. Hasta que llega un punto en donde hay muchos equipos dicen, no, ya matemáticamente ya no hay chance, ¿verdad? No hay margen de mediocridad. No se puede, porque no si vos desacelerás, sí, no vas a ser campeón. O sea, es la realidad. Acá no pasa eso y lo hemos visto miles de veces, ¿verdad? Hemos visto equipos, empezar jugando asqueroso
y salir campeones Es más, en 6 meses. casi que hasta que lo prefieren de esa forma, porque Muchos así no se tienen que esforzar tanto, clasifican de cuartos ahí, y ya en los últimos 4 va ahora sí. Pero Mae, vámonos a la letra pequeña, le llamo yo de todo eso, que son jugadores que lamentablemente pueden darse el permiso de desentrenar, ¿sí? Porque no entrenan, ¿sí? Van a medias durante 5 meses, ¿sí? Acumulan toda esa mediocridad en 5 meses, rinden o se preparan como pueden un mes, ¿sí? De las finales y tal, ganan y reciben todos los elogios de todo el país. Ujú. Económicos, fama, poder, todo lo que sabemos que da el fútbol, ¿verdad? Todos los focos. Entonces el jugador dice, ¿para qué me voy a matar? Y esto es muy tico, sí. ¿verdad? Nos pasa en diferentes aspectos ticos, que es un poquito de la ley del mínimo esfuerzo, ¿verdad? Sí. Donde nos acomodamos un poco es, valga la redundancia, cómodo y nos esforzamos poco. Estoy generalizando, ¿no? Pero es muy cultural. Y donde el jugador se ve cómodo durante todo ese tiempo, igual va a recibir el beneficio y el bono a fin del torneo, ¿por qué no lo voy a seguir haciendo? ¿Verdad? Entonces, no nos damos cuenta, pero cuando viene otra vez la palestra internacional que nos pone en nuestro lugar con respecto al resto del mundo, nos damos cuenta de dónde estamos. Y por eso el Mundial de Qatar, cómo nos fue, ¿verdad? Y esto últimamente se ha dicho mucho, ¿verdad? De que el tico saca, cuando tiene el agua hasta el cuello, saca, pero es una lástima tener que vernos en esa posición para hacer algo. Para hacer algo. En Qatar se vio, ¿verdad? Nos meten 7 el primer partido, recomponemos y ganamos el que sigue y el último dimos la pelea. Entonces todo el mundo se queda con que fue un buen papel. Pero la realidad es que estamos para mucho más. Y si estos jugadores se prepararan realmente, ojo, que sí hay, ¿verdad? Estoy generalizando el mensaje. Sí. Pero esto es lo que pasa con el fútbol nacional. Y por eso para mí es que estamos como estamos, a nivel de selección, a nivel de clubes, pues también. ¿Hace cuánto no trascendemos a nivel de clubes, salvo la centroamericana? Entonces, inclusive en referencia mundial, o sea, ya nos exportan jugadores. Bueno, ahorita Manfred está muy bien, pero se han dejado de ver los Bolaños en Champions, ni qué decir de Keylor en Madrid, o sea, eso ya, sí, Brian, o sea, a Gamboa, todos esos, ya tal vez esa mediocridad en el torneo hace que cuando sí son exportados, no rindan. No les da. Y no les da, y tienen que regresar. Así, entonces, también yo creo que acá, a nivel de la afición, nosotros somos más de clubes que de selección. También. ¿Verdad? O sea, como, por ejemplo, vos le preguntás a un aficionado de Saprissa, de la liga, ¿qué torneo quiere ganar? El torneo nacional. No te hablan de la centroamericana, no te hablan de ganar afuera, ¿verdad? Sí. Y vos lo ves en la selección. No sé hace cuánto fue que se jugó en el Saprissa y la afición sapricista diciéndole varas a Campbell. O sea, es una... Y era un partido de la CL. Sí. También es un fenómeno relativamente reciente, pero el fútbol, parte del problema del torneo corto y de campeón y campeón, también hay figuras que han convertido el torneo en una chota. O sea, todo es una chota y todo es el bully, ¿verdad? O sea, se ha vuelto... La norma. Un ambiente propicio para el bullying permitido, ¿verdad? Y no castigado, ¿sí? Cuando vaya a un colegio para que vea ahora cómo una conducta así, pues no es permitida, no se puede, daña a la sociedad. Pero en el fútbol todo se vale, ¿verdad? Entonces estamos como inmersos en esa burbuja ahorita. Y es eso, en vez de ponerme la camisa y ver que todos tienen la camisa de mi país, no, pero este juega con tal, entonces que le vaya mal es el hazmerreír de todo mundo. Y eso es más importante hoy en día que le vaya bien, porque nos va bien a todos, ¿verdad? Sí. Eso, tener razón, es algo que está pasando y ha sido propiciado por los mismos actores que han entendido el sistema y dicen, bullying vende, campeón cada 6 meses vende, vámonos y jugamos ese juego. Debería, ¿verdad?, de cambiarse el campeonato, el formato. Para mí sí,
para premiar el esfuerzo y la disciplina sostenida en el tiempo, no de una serie, ¿verdad? Que se define con 2 partidos. O sea, es eso. ¿Cuál campeonato en el mundo de élite se juega así? O sea, es que es algo lógico. Sí. Pero bueno, es también entiendo la parte económica, también entiendo la parte de que no nos da tampoco para hacer una liga de tantos equipos, etcétera. Entonces es complejo el tema, no es tan varita mágica. No, claro. Sí, o sea, nosotros no tenemos una tabla de 20 equipos como hay en la Liga o en la Premier, o sea, fijo no. Pero también yo creo que el que la plata llegue hace que a los que les llega, o sea, tengan todo bien cómodo, ¿verdad? Porque con este torneo no se beneficia la afición, no se beneficia el fútbol, no se beneficia la selección, ¿verdad? Realmente el beneficio está en algunos pocos, ¿sí? Pero esos pocos son los que deciden. Entonces, y el único beneficio que hay es económico para ellos. O sea, yo no veo otro que no sea eso. La afición se ha montado un poco en el circo, ¿verdad? Entonces, total. Ellos, digamos, podrán decir que sí se benefician de cada 6 meses de celebrar y sufrir. Llenar el estadio, ver y llenar estadio, partidos importantes más seguido. Entonces, digo, creo que la afición ha aprendido a beneficiarse ya se ha moldado del sistema. A cómo se juega. Por eso es que es tan complejo cambiar todo también, porque yo creo que es una cultura país que ya se creó, ¿verdad? Y eso es complicado. Volviendo un poco a la parte psicológica, ¿verdad? Que al final es en lo que vos te especializas. Cuando un equipo y cuando también un jugador fracasa, ¿cómo se trata eso? ¿Cómo se trabaja a nivel grupal, en la confianza, en todo? O sea, yo creo que la moral, eso va a afectar totalmente el rendimiento en cancha. O sea, ¿cómo se empieza a trabajar desde la mente ese tipo de problemáticas? Yo creo que uno de los problemas más grandes a nivel psicológico que tienen los jugadores o los atletas es que no han aprendido, ¿sí? A vivir el presente. Ok. Sí, entonces es una frase que ya es como cliché también, ¿verdad? Se escucha demasiado, pero en el deporte es la esencia del rendimiento. Porque si no, te arrasa el pasado o te supera el futuro, ¿sí? O sea... Okay. Si te quedas pegado en una jugada que no resolviste bien y fallaste o no obtuviste los resultados como estás diciendo, etcétera, ¿por qué lo hice? ¿Verdad? No puede ser que me haya pasado otra vez a mí, etcétera. Esa construcción mental lo único que genera es tristeza, angustia, depresión incluso, ¿verdad? Que hay mucha en el deporte. Y es justamente por estar en este estadio del tiempo, de vivir en situaciones del pasado. Y si nos vamos al otro extremo, es pura ansiedad, ¿verdad? El futuro, ¿y qué va a pasar? ¿Y si fallo? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Y si otra vez nos pasa? ¿Y si no lo logramos otra vez? Entonces, es muy cansado emocionalmente brincar entre los 2 estadios. Y lo más grave de todo es que nos saltamos el más importante, que es en el único momento donde un atleta tiene que estar, que es en lo que está pasando en este momento. Entonces, suena fácil, ¿sí? Pero el trabajo está ahí, en enseñarles a dejar lo que pasó, aprender de ello, traernos solo los aprendizajes, porque si no, tontos seríamos, ¿verdad? De no aprender de lo que nos pasa. Traernos los aprendizajes, usarlos en el presente sin pensar en lo que va a pasar en el futuro. Sabemos que con el talento que tienen, con el trabajo propuesto y con la unión del grupo y un montón de factores, si logramos en el presente rendir, el resultado va a llegar. Pero es una consecuencia del presente. No es la obsesión y la persecución de. Esa mentalidad es clave para limpiar, digamos, un poco cualquier cosa, por más acumulada que sea del pasado. Al final, los jugadores que están hoy no son los mismos que estuvieron ayer todos, ¿verdad?
¿Y por qué tiene que cargar un jugador que viene llegando con algo de hace 10 años? ¿Sí? O de lo que acaba de pasar hace 6 meses. El jugador viene limpio, viene a hacer su trabajo, viene con la mentalidad y la ambición de conseguir sus objetivos. Y los objetivos que tiene el grupo hoy. Esa visión es la que hay que tener torneo a torneo. Es que si no, no tiene sentido competir. Y esto aplica para cualquier deporte y sea individual o sea grupal. El deporte está hecho para usted desarrollar una capacidad de resiliencia para levantarse y seguir adelante. Si no, no compita. Porque en algún momento usted va a perder. Sépalo. Sea tenista, ajedrecista, futbolista. Y si usted no está dispuesto a perder, no juegue, no practique deporte. La estadística está en su contra, siempre. Porque no existe un atleta en ninguna disciplina que nunca haya perdido. Desde que empezó a jugar hasta que terminó de jugar, siempre haya ganado todo. Nunca ha perdido nada. Sí. No existe. Entonces, si usted no... Es que ese es el problema de la cultura. De ver la derrota como el demonio de 1000 cabezas. ¿Sí? Como algo insostenible, insoportable. Y ojo, esto aplica no solo para el jugador, para el dirigente, para el entrenador. La derrota es más bien es lo que me ayuda a desarrollarme y a aprender. Y esto es un aprendizaje para la vida, ni siquiera solo para el deporte. Claro. ¿Verdad? Como seres humanos, si no aprendemos a vivir nuestros errores, nuestras falencias, nuestras situaciones difíciles, etcétera, no podríamos vivir, porque el mundo no es color de rosa, ¿verdad? El deporte es todavía más cruel, porque te castigan los errores de una manera todavía más evidente, ¿verdad? Pero yo siempre digo eso, o sea, si una persona no está dispuesta a perder, que ni juegue. No, y eso de estar en el presente creo que es algo que interesantemente ha surgido en todo, bueno, o en muchos de los episodios que hemos tenido hablando de diferentes cosas, ¿verdad? Como que pareciera que esta idea de enfocarme en lo único que yo tengo inferencia ahorita, que es ya, es una buena práctica para cualquier escenario, seas deportista o no lo seas, ¿verdad? Y el deporte no es una excepción. Y con eso que decís de perder en alto rendimiento, o sea, yo creo que un indicador de que es una buena competencia es el porcentaje alto que tenés de poder perder, ¿verdad? Y lo variado que es, porque en alto rendimiento a mí se me ocurren pocas así dinastías que uno haya, ¿verdad? Y en básquet ha tenido algunas. Tal vez en fútbol se me ocurre lo que fue Ferguson con el Man U durante algunos años. Guardiola. ¿Verdad? Rachas. Guardiola, rachas, Exacto. ¿verdad? Rachas. Pero en esas rachas igual han perdido. Exacto. ¿Verdad? Eso es clave, ¿verdad? Las rachas es de la consecución final, ¿verdad? Que se da. Pero en el camino hay partidos donde han perdido. O sea, ¿cuántos equipos invictos han logrado campeonatos tan largos como estos que estamos hablando? No sé, muy pocos. Y eso sí es algo... Bueno, creo que Brady gana 3, no gana en 10 años. Y luego gana 4, 5. Sí. ¿Verdad? Rachas y ciclos son normales dentro del deporte. El problema es normalizarlos. Tanto los de arriba como los de abajo. Es que son parte de la vida. Precisamente eso le iba a preguntar, porque estamos hablando de la psicología detrás de la derrota. Pero yo creo que también es importante hablar de la psicología detrás de la victoria. Porque una vez que vos llegás ahí y ganás, ¿cómo vos psicológicamente te preparas para saber que tenés que seguir y mantener ahí otra vez para volver a tener ese objetivo de ganar y otra vez? O sea, ¿me entiendes? Tiene que volver a hacerlo otra vez. ¿Sabes cuál es mi respuesta más simple? Igual que con la derrota. La preparación es la misma. Sacar conclusiones de lo que pasó, para bien, para mal, ver en qué puedo mejorar y trabajar como viviendo en el presente. Es que no hay otro camino. El problema es cuando dramatizamos los resultados, para mal o para bien. Cuando gano no soy ni el mejor del mundo y cuando pierdo no soy el peor del mundo. Es más fácil o más común, lo segundo, ¿sí? Porque es lo que más vemos. Esta sensación de que soy inútil, no sirvo para nada cuando se pierde. El fracaso es absoluto. Que es lo que les decía ahora, es dejar de ver la derrota como eso.
Pero lo que decís es cierto, aplica para el gane también, ¿verdad? No soy el mejor del mundo, o tal vez sí, ¿verdad? En un ejemplo extremo, pero eso no quiere decir que al día siguiente no tenga que trabajar. Hay muchos ejemplos de los grandes basquetbolistas hablando de todo esto. Jordan, Kobe era un vocero clave de esta mentalidad de entender que ni muy muy ni tan tan, ¿verdad? O sea, el trabajo es el trabajo y el trabajo es igual al día siguiente. Sí. Si tengo el anillo, me doy el permiso de la fiesta, pero después de la fiesta viene trabajo. Sí. Y si me quitaron el anillo, al día siguiente voy a mi casa, en vez de la fiesta, voy y lloro, ¿verdad? Y estoy un rato en duelo, pero al día siguiente hay trabajo, punto. Es que sí. Si dramatizamos el tema, los que dramatizamos el tema somos los aficionados. Claro, pero sí. Los que estamos adentro tenemos que ver esto como parte natural del ciclo del profesional en el deporte. Sí, vos mencionás a Jordan, que para mí es el atleta con la mejor mentalidad que yo he conocido. Bueno, no lo conocí evidentemente, pero la mentalidad más ganadora que yo he visto en mi vida. No hay nadie, o sea, puede que Brady esté ahí, pero para mí Jordan está por un paso por encima de los demás. Y yo creo que eso precisamente en la victoria es algo que nos pasa a los ticos mucho, que cuando estamos ganando mucho nos aflojamos demasiado después. O sea, no tenemos esa cultura de que sí, estamos en la victoria y tenemos que seguir haciendo lo mismo para lograrlo. No, ya ganamos y puedo darme el lujo, ¿verdad? Sobre todo, bueno, regresando al tema del formato del campeonato nacional, pero es eso, de que ya lo logré, puedo darme el lujo de, ¿verdad? De tirarme la rico. Exacto. Y ya no voy a volver a hacer el mismo esfuerzo para estar ahí nuevamente, ¿verdad? Sí, aquí lo vemos muchísimo. Termina un torneo, un equipo queda campeón y arranca el otro torneo a medio gas. Porque están relajadísimos y saben, otra vez lo que hablábamos antes, saben que no requiere mucho. No requiere mucho hasta que llegue otra vez donde importa y después retoman. Sí. Es bastante cultural. Ahora hablabas de Jordan. Jordan tenía una mentalidad tan clara, digamos, en lo que él necesitaba para poder mantenerse en alto nivel como ninguno otro. Sí. O sea, él era capaz de inventarse historias en su cabeza que no eran ciertas con tal de motivarse lo necesario para rendir a ese nivel. O sea, él de verdad que era un obsesionado, digamos, en el buen sentido, con la parte de mantener alta su motivación, entender de dónde podía agarrar gasolina para mantenerse en un alto nivel. Y el otro que yo siempre hablo es Kobe, ¿verdad? Porque Kobe era también un obsesionado con el trabajo y él entendía que solamente trabajando se alcanzaba lo que alcanzó, ¿verdad? Y él siempre, me acuerdo de una conferencia de prensa donde el equipo iba ganando como, no sé si 3-0 unas finales, ¿verdad? Y le decían, pero ¿por qué está tan serio en la conferencia? Ajá. Y él dijo, ¿acaso ya soy campeón? Sí. El trabajo no se ha terminado. Así, es seriesísimo, ¿verdad? Pero tiene razón. O sea, es que eso es ser profesional en el deporte, ¿verdad? Es no dejarse llevar por el dramatismo de las situaciones y entenderlo como un trabajo de todos los días y donde solamente ese esfuerzo diario es el que me va al final a dar los resultados que yo quiero. Y los resultados se disfrutan, se agradecen, se abrazan, se echan encima y se sigue trabajando. Porque ese es el camino de esto que llamamos deporte. Sí, y bueno, como para ir cerrando, me gustaría a mí comentar, basado en algo que vos dijiste antes, ¿verdad? De que ser futbolista, por lo menos en Costa Rica, casi que todo niño en algún momento soñó con eso, ¿verdad? Por lo menos una vez. Y a veces uno ve la vida de estas figuras y uno dice, si yo tuviera esa vida, si yo hubiera tenido ese talento, sí, ¿verdad? Y uno no se da cuenta que es la misma vara, con otro contexto, pero es levantarse y bretear, y levantarse y bretear, y levantarse y ser constante, y ponerle y darle todos los días, ¿verdad? Entonces, o sea, no estoy diciendo que no sea un sueño lindísimo, ¿verdad? Y que dejemos de decir, me hubiera gustado hacer tal cosa. Pero estas figuras, su realidad es mucho más humana de la que uno cree, ¿verdad? Somos
mucho más parecidos de lo que uno cree. A veces uno piensa que es el fin de semana y ya, ¿verdad? Y uno toda la semana breteando en lo de uno, ¿no? O sea, es lo mismo, es toda la semana breteando. Lo que nos diferencia es lo que hacemos, pero todo esto que estás hablando es reaplicable para todos nosotros que no somos atletas de alto rendimiento y mucha parte de nuestra audiencia que no lo es, ¿verdad? Asumo. Esta idea de todos los días, ¿verdad? Sí. Trabajar. Y es interesante lo que decís, y yo se lo digo mucho a ellos, ¿verdad? Cuando trabajo con chicos o con grandes o con profesionales o liga menor o con todos en realidad. Y es esta parte de ser futbolista que nadie sabe, ¿verdad? Al final, que es que ellos también sufren un montón y tienen un montón de situaciones a lo interno que los hacen deprimirse, que los hacen frustrarse, realmente sufrir emocionalmente, ¿verdad? Que el día a día no es tan fácil, ¿verdad? Ah, sí, pero cualquiera desearía ir a entrenar todos los días, es que lo vemos desde afuera, pero cuando el entrenador no, ¿verdad? Me tiene baneado y no me pone y tengo que ir a la grada todos los fines de semana, ese es su trabajo, vaya, vea, o sea, imagínese en su trabajo donde eligen a todos sus compañeros en la empresa en la que usted está y a usted lo dejan todas las semanas afuera de la reunión importante, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se va a sentir? Y ahí, entonces, cuando empezamos a ver esto como natural, como decías ahora, y aplicable a todos nosotros que trabajamos fuera en otras cosas, el futbolista pasa por todas esas cosas, o el deportista, ¿verdad? Que está inmerso ya como profesional en el deporte. Pero igual ahí estamos los fines de semana gritándoles, creyendo que tienen que hacer todo perfecto como robots, ¿verdad? Pero no es así. Ellos tienen vida, es un trabajo donde así como usted se frustra, como les digo, porque toman decisiones en su contra o porque el trabajo está durísimo, qué sé yo, me pusieron más brete de la cuenta, me hicieron bretear un domingo, qué sé yo, tantas cosas que pasan en nuestra vida diaria, en otros trabajos, a ellos también les pasa, sí, ¿verdad? Solo que están en el ojo público y todos tenemos que juzgarlos todas las semanas, sí, ¿verdad? Entonces hay que humanizar un poquito más la profesión, ¿verdad? En eso coincido y creo que es bien importante también para sanar, digamos, un poco esta cultura de la que hablamos. Claro. No, y nosotros súper agradecidos. Realmente la pasamos bienísimo. No, yo la pasé excelente. Es un tema que me gusta mucho. Sí, podría hablar mucho más, yo creo. Sí. Espero que también te hayas sentido bien, mae. No sé si vos tenías algo ahí. No, mae, agradecerte por desde que yo te escribí, mae, la exposición. Sos un crack, mae. Creo que el proyecto de GoMind es demasiado fascinante. Invito a todas las personas a probarlo. Creo que es una metodología diferente, distinta, interesante. Y que todo el mundo debería de pasar por algo así, una experiencia de esas a la hora de entrenar y agradecerte por la disposición de venir, mae. Siempre estás invitadísimo a volver, mae. Ojalá en el futuro se pueda repetir y ojalá que vos también la pasaras muy bien. No, muchas gracias a ustedes. Yo, como les digo, fascinado de estos espacios, a mí me encanta hablar, también a veces es bueno salirse un poquito ahí del contexto y expresar muchas cosas que desde adentro se viven y que nadie sabe y que uno se las va guardando. Entonces estos espacios los agradezco un montón y ojalá se repita. Claro. Tomo la palabra y voy a estar esperando. Y nada, muchas gracias, de verdad, la pasé muy bien. Buenísimo, pura vida. Gracias,